Ahora sí, con nosotros, Claudia Hernández, en este tema tan vigente, ahora que estamos registrando members y socios, seguimos registrando, hay que contar nuestra historia, hay que saber contar historias. Entonces ya no digo más, muy puntuales como siempre, a ver, Dame híjole, la oportunidad voz, de qué compartir. bonito. Pame, porfas. ¿Me haces cojos para poder compartir? Claro que sí, y son las 9:02 de la mañana y estoy haciendo co-host en este momento a Clau. Listo, Clau, ya eres co-host. Muchas gracias. Yo sigo compartiendo mientras tú arrancas. Ok, a ver, déjame mirar dónde quedó mi presentación por aquí. Aquí está. Espera. Listo, vamos a ver. Ah, dejé de compartir. Bueno, es que se me cerró la presentación, pero ya la estoy abriendo. Ah, bueno, ¿me indicas cuando ya la puedas ver, Pame, por favor? Listo, ya la puedo ver. Ok, me van a disculpar un poco a ver si mi internet no me juega una mala pasada porque me está marcando aquí bajo recursos, pero bueno, vamos a esperar que todo siga bien. Muchas gracias, Pame, muchas gracias por la invitación a esta sala, a esta plática, a esta comunidad de A Tu Manera, donde todos los días aprendemos cosas maravillosas, cosas nuevas que nos sirven para nuestro negocio e incluso para nuestra vida. Entonces, como bien decía Pamela, voy a platicar hoy de un tema que a mí me gusta mucho porque pues me he dado cuenta que yo ya sabía un poco contar historias tal vez, pero con ciertas técnicas, con ciertas maneras, con ciertos elementos, puedes hacerlas pues realmente mucho más poderosas. Sí, vamos a comenzar a ver cómo es esto. Eh, Ay, me está jugando, no me deja cambiar, déjame ver. Ah, ya, creo que ya. Es que algo tiene mi máquina que está medio lentona, pero vamos a ver si me hace caso, que no me deja cambiar la presentación. Ay, 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 ay. Ok. Bueno, le decía yo que vamos a hablar de contar historias. Y esto que de contar historias, ahorita comúnmente se le conoce como el storytelling, ¿sí? Se dice que las jirafas tienen cuello, lo que las distingue. Los elefantes tienen trompa, tienen colmillos. Pero los humanos, ¿qué tenemos? Los humanos tenemos historias. A que a través de la historia, las historias es como los humanos nos expresamos, nos comunicamos, pero lo hacemos como lo podemos hacer de una manera mucho más eficiente, donde podemos transmitir pues muchísimas cosas y eso se ha usado de generación en generación. Bueno, ¿qué es el storytelling? Eh, Todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo estamos vendiendo, aunque no nos gusten las ventas, como mucho por ahí dicen, aunque no decíamos esto no es para mí, estamos vendiendo, que significa estamos transmitiendo o tratando de persuadir, vendiendo algo, para vender un producto, para vender una idea, para vender un servicio, necesitamos persuadir. Y la mejor manera de persuadir es a través de una historia. Y mientras mejor contada esta historia, pues mucho mejor. Estoy moviendo aquí porque tengo aquí algunas notas, ¿no? Y entonces, el storytelling es el mejor elemento de persuasión con el que podemos contar actualmente, ¿sí? Porque todos los elementos que lo componen nos ayudan a que podamos influir de una manera que la gente quiera adoptar nuestra idea con gusto, ¿sí? Para no quererla convencer y obligar a hacer algo, sino que la persuadamos a través de esa historia y la persona nos compre la idea, nos compre el producto, nos compre el servicio con gusto de hacerlo, ¿no? Ahora, para que un storytelling sea efectivo, sea poderoso, debe tener varios elementos, ¿sí? Entonces, entre esos elementos está principalmente, o lo primero que podemos pensar es un ambiente, un lugar en donde se desarrolla la historia, ¿sí? El paisaje.
Otro elemento importante que va a tener nuestra historia para que sea poderosa va a ser personajes. ¿Sí? Ya tenemos el paisaje, el lugar donde se desarrolla la historia, los personajes que van a estar en ese lugar. Tercer elemento que vamos a utilizar para que una historia sea poderosa, el problema. Siempre para que la historia tenga un impacto, va a haber un problema. Eso que está pasando, la parte medular de historia es el problema, lo que está sucediendo. Otro elemento que debe de haber es una lección aprendida. Sí, porque no nada más vamos a contar una historia pues, por contarla y por entretenimiento, que también lo hacemos. O sea, pero si nosotros queremos influir, debemos de generar una historia que nos dé un aprendizaje. También dentro de estos elementos debe haber diálogos entre los personajes, lo que va a hacer que nuestra historia realmente sea entretenida, divertida y que además le quede más clara a las personas. Para después, entre todo esto, haya un call to action, ¿sí? Una historia que lleve una estrategia realmente para lo que tú quieras hacer, debe tener un llamado a la acción. ¿Qué queremos que la gente haga después de escuchar esta historia? Y además, otro elemento sumamente importante es que nosotros debemos interpretar lo que está sucediendo dentro de la historia, precisamente para que haya ese impacto en las personas. Así como un cantante interpreta una canción y mientras mejor intérprete sea, la canción va a llegar a más gente, va a tocar a la gente, la persona va a sentir, ay, esta canción me llegó. No siempre es por lo que dice la canción, muchas veces por la manera en que está interpretando, ¿sí? Sí se me escucha bien, Pame, porque no sé si estoy, ok. Es que como veo aquí bajo Sí, recursos, digo, ay, capaz de que ya no me escucho. todo muy bien. Ok. Cuando nosotros vamos a cerrar los ojos un poquito y pensar cuando estábamos pequeños en nuestra casita y los papás nos contaba una historia antes de dormir, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la cama, yo con la sábana aquí y papá o mamá contando una historia? Tú estabas metido bien o escuchando lo que papá decía. Tal vez tus ojos, como los de la niña, estaban mirando a los ojos de su papá, pero tu mente estaba imaginando todo lo que estaba pasando, que si era un cuento del caballeros y princesas, pues ya estabas pensando en la princesa, en el color del vestido, en el caballero, en el caballo, el castillo. Bueno, tú estabas ya imaginando todo eso porque tu papá, como buen storytelling, buen storyteller, naturalmente sabemos contar historias, pero luego no nos atrevemos tanto. Estaba pues narrando todo y tú estabas mirando todo lo que estaba pasando y disfrutando y al final pues daba una moraleja y esa historia te quedaba muy dentro de ti y a lo mejor ahorita ya te genera muchas cosas y te ibas a dormir a la cama tranquilo y feliz después de haber recibido esa historia que te contó tu papá o tu mamá. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí les llegó a pasar eso, no? De que entendemos, una- aprendemos muchísimo más con una historia. Nos queda grabado en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Y te decía, aprendemos a través de historias. Desde la antigüedad se ha visto que pues, por ejemplo, en las era de que había tribus ahí y no había manera de escribir libros tal vez. ¿Cómo se transmitía el conocimiento? A través de historias, de parábolas, de cuentos, que la gente se sentaba ahí alrededor de la fogata y el sabio de la tribu empezaba a contar una historia tal vez de cómo un enorme animal de unos colmillos enormes se comía a la gente, entonces les decía que por ahí no deberían andar o que cuando vieran ese animal, pues huyeran porque se los iba a comer. Entonces, así de esa manera les enseñaba a las personas que pertenecían a esa tribu. Y esas historias de ellos se los contaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y pasaban generaciones, tal vez esas personas ya no estaban, pero esa historia se convertía en una leyenda, ¿sí? Leyendas que actualmente pues seguimos contando y que nos siguen enseñando muchas cosas.
¿sí? Y con todo el poder que trae esto. Ahora, muchas personas dicen, bueno, es que a mí no sé contar historias. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Todos, de alguna manera, por el hecho de ser humanos, sabemos contar historias. O dime, ¿no te gusta el chismecito? Así como que contar un chismecito de, ¿cómo no? A todos nos gusta el cafecito con las amigas y el chismecito y empezamos ahí a contar que fíjate que pasó esto y algunas hasta como yo lo actuamos y nos ponemos así todas y artísticas para hacerlo, ¿no? A todos nos gusta contar historias y que nos cuenten historias y lo sabemos hacer. El detalle es que muchas veces las contamos en los lugares equivocados, donde realmente no hay un beneficio tan interesante. Los contamos en el cafito con las amigas, en la plática con la familia, pero donde debemos contarlas realmente es en el ambiente empresarial o profesional. Se nos olvida contar historias en esos lugares. Y no se trata de que te pongas a chismear con tu jefe, o sea, o con tu compañero, se trata de que cuando estés dando una presentación, incluyas en ella historias que hagan que el mensaje que quieres transmitir realmente impacte en las personas. Y tú me decías, todos podemos contar historias, nos gusta el chismecito de repente y tenemos esa capacidad. Ahora, ¿por qué es tan importante que el cuento de historias? Cuando uno cuenta una historia, se activan en el cerebro los químicos de la felicidad, dice ahí, ¿no? Las hormonas de la dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, se activan y todo eso empieza a hacer un sentimiento en ti que te mantiene ahí conectado. Entonces, se trata de que tú en una presentación de negocio o en un momento en que tú estés queriendo influir en alguien o persuadir a alguien para algo, cuentes pequeñas, pero muchas historias. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar pequeños shots de dopamina, serotonina y que la persona esté interesado y esté ahí escuchando y queriendo aprender y así te vas a meter más en el cerebro de esa persona. ¿Sí? A todos nos gusta ir al cine, nos encanta ir al cine. ¿Por qué? Porque ahí nos cuentan una historia, ¿sí? Y estás en el cine sentado viendo ahí la pantalla y te olvidas del mundo, ¿no? Te metes en la historia porque te empiezas a meter en el personaje, influye que está todo oscuro, entonces estás ahí porque tu mente no distingue lo que es ficción de la realidad, ¿sí? Y estás compenetrado. ¿Y cuántos de aquí no han salido de un cine, pues todos empoderados, todos con una nueva mentalidad, porque las historias transforman? Las historias pueden ayudarte a que tomes decisiones, a que decidas hacer algo nuevo, a que cambie algo en tu vida. Ese es el poder de las historias y por eso es que son tan impactantes. ¿Y por qué son impactantes? ¿Y por qué no funcionan las historias? Precisamente por la ley del efecto. Si yo, por ejemplo, te cuento que una vez estaba yo cocinando ahí en la estufa y de repente le eché aceite y me cayó y me quemé con el sartén, o como lo que me pasó también, estaba yo haciendo tortillas, porque hago tortillas, y al poner la masa, que me quemo en ese momento y bueno, ¿para qué te cuento? Fue todo un show. Si yo te cuento y te hago una historia de lo que me pasó, posiblemente tú pues ya no tienes que experimentar el hecho de quemarte. Ya sabes que si te acercas mucho a una flama, a un sartén, algo, te vas a quemar. Entonces, es la ley del efecto, que por el efecto que causa la historia que estás contando, tú vas a aprender por la experiencia de otros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que también pasa cuando tú estás contando historia y la otra persona está recibiendo. Porque también es sumamente importante aprender a contar historias mientras estamos haciendo una presentación, una plática o queremos influir en alguien. Porque una historia te vuelve a ti una persona entretenida. Tu plática se hace menos aburrida si, no, si estaba medio técnica, la haces más entretenida. Cuando tú aprendes a contar historias y conoces varias, tú tienes tema de conversación. Vas a una persona que siempre va a tener un tema de conversación, con la que siempre va a poder como platicar la gente, ¿no? Te vuelves más confiable. Cuando una persona cuenta una historia, por lo regular es un testimonio tal vez de algo que pasó, la gente confía más, por una cuestión de empatía, confía más en ti.
también te vuelves una persona más interesante. Y en esta parte yo me acuerdo que de cuando yo iba al tecnológico, estaba estudiando la carrera de ingeniería, pues había materias técnicas y todo, pero había una materia donde un maestro la daba de una manera tan entretenida, contaba muchas historias durante esta materia que no tenía nada que ver con la carrera, una materia, algo así como de sociales, historia, un tema de ese tipo, pero el maestro era tan entretenido que era el único que se le llenaba el salón y había gente hasta parada tomando la clase, porque este maestro contaba historias durante esa clase y se volvía pues, una persona súper interesante. La historia promueve en tu imaginación, ¿sí? Y esta promoción de tu imaginación te va a ayudar a que puedas sostener más una plática con una persona porque, bueno, tienes mucho de dónde agarrar. Genera, te permite recordar, ¿sí? Cuando tú estás pues, contando una historia, pues ya te sabes la historia, no tienes que aprenderte o memorizar algo, te permite tener esa retención de cosas. Te vuelve una persona más empática, ¿sí? O sea, tú al contar historia, pues puedes empatizar con más gente, te permite ser influyente, o sea, influir más en las personas. Y este proceso en las personas que te están escuchando generan una empatía hacia ti, ¿sí? Cuando una persona está escuchando una historia que posiblemente en alguna parte de esa historia tocó algo que a esa persona le llegó o que pasó o que vivió, genera ya una empatía con ellos. Mucho mejor una historia a compartir datos. Los datos los olvida la gente, la información la olvida, pero las historias se quedan, ¿sí? Entonces, estos son las cosas por las que te conviene aprender a contar una historia. Y el storytelling es mucho más que una simple historia. El storytelling es una combinación de varios elementos, como un sándwich, por ejemplo, en este caso. No es nada más pan y lo que tiene adentro, lo que es pan, tal vez jamoncito, la mantequilla o la mayonesa, la lechuga, todo lo que le quiera poner, eso es el sándwich. De igual manera, un storytelling no nada más es simplemente una historia ya que compras ahí, sino que es un conjunto de varios elementos, ¿sí? Y así como cuando construimos una casa debe tener cimientos importantes, la elección de la historia que vas a contar para el tema que quieres, en el que quieres incluir, es sumamente importante, ¿sí? Si tu historia es así como que sin mucho impacto, pues lo que la gente va a recibir también va a ser así que no va a quedar muy claro. Entonces, debes elegir una buena historia cuando quieres resaltar algún tema o alguna información que quieres que la gente le quede, pero clarísimo. Ahora, ¿qué tema escogemos? ¿O cómo elegimos la mejor historia? Tal vez tú me digas, es que mi vida, pues no es muy extraordinaria, no tengo muchas historias que contar. Déjame decirte que las mejores historias son las historias de la cotidianidad, ¿sí? Em, Tal vez tú digas, pues, no sé cuántos de aquí tengan una super vida súper extraordinaria. Igual en un caso ustedes nadan todos los días con tiburones, o a lo mejor son astronautas y pues, están arreglando una nave espacial cada tercer día. Esa es una vida extraordinaria. Pero el 99% de la gente no somos así, tenemos una vida ordinaria y de esa vida ordinaria, tal vez seas maestro, tal vez seas una persona que pasea perros, a lo mejor seas ama de casa, doctor, profesionista, etcétera, ¿no? Estudiante. De esa vida ordinaria que tienes, puedes sacar historias maravillosas, porque con las que la gente va a empatizar, a conectar contigo. Porque si tú me cuentas que una vez estabas nadando con tiburones, a lo mejor yo te digo, ah, no, pues qué padre, ¿no? Pero pues eso es algo que yo no voy a hacer, que es algo que no va conmigo. Yo te admiraré, pero no empatizo tanto contigo. Pero tal vez si me cuentas que una vez te perdiste en el supermercado y entonces la pasaste muy mal porque no sabías dónde estaba tu mamá, pues a lo mejor hasta me haces así porque eso es algo que a lo mejor te pasó a ti de chiquito o que ya te tocaba pagar y no sabías qué hacer porque no llegaba tu mamá. Entonces, esas historias de la cotidianidad
son las que realmente más impactan y no te preocupes si dices que no tienes una vida extraordinaria, porque cada cosita que te pasa en tu vida, de ahí puedes sacar historias maravillosas. Y déjame decirte que un buen expositor, un buen conferencista, una persona que sabe contar historias también y tiene vida extraordinaria, trata de hacer la historia lo más ordinario posible y resalta las partes ordinarias precisamente porque lo que quiere es conectar con las personas, ¿sí? Para que yo conecte contigo, pues debe de haber algo que, no, que nos una, que sea similar y entonces, aun cuando tu historia sea extraordinaria, se trata de resaltar las cosas más ordinarias posibles de las historias. Y en este ejemplo, por ejemplo, aquí Batman, porque eso es lo que pasa con Batman. La gente normalmente se identifica más con Batman que tal vez que con Superman o con la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque Batman sangra, a Batman le pegan, lo golpean, lo acaban, o sea, lo dejan así todo. No sé si alguien vio las películas de, bueno, series de Batman de hace muchos años de que terminaba todo golpeado al final del capítulo, no, al medio capítulo pasaba comercial y al siguiente ya se recuperaba, ¿no? Pero a Batman le pasa de todo. Tiene que hacer ejercicio para estar fuerte, tiene que hasta ir al baño, yo creo, y todo eso, ¿no? Cambio, Superman vuela, la Mujer Maravilla es hermosa, los demás son muy guapos, o sea, tal vez los otros no son tan semejantes al resto del mundo y por eso Batman es tan popular, o a veces hasta mucho más popular que otros superhéroes, precisamente porque nos identificamos con él, ¿sí? Y bien, hablando más ya de la historia, es sumamente importante que cuando tú estás ya en el tema de la historia, emplees mucho diálogo y personajes porque eso hace que haya más atención de la gente en lo que estás diciendo. Incluso la manera de representar a estos personajes también es importante porque hace que la gente voltee y diga, ah, caray, a ver cómo que está haciendo. O sea, ya saca de contexto. Tal vez estás platicando la historia y de repente empiezas a hablar de que, ah, pues fíjate que entonces mi mamá me dijo esto, y entonces el personaje hace el diálogo y empieza a platicar. Hay una gran conexión ahí. Y esto viene de la mano con este punto que te estoy mostrando ahorita. Interpreta. No se trata también de que te disfraces y te pintes, no, se trata de que hagas, te metas en el personaje de una manera rápida y sencilla, pero para que a las personas les quede claro lo que estás queriendo transmitir. ¿Sí? Cuando hace un buen storytelling, interpreta. No, que no nos dé pena de sentirnos que estamos como que "Ay, pues, estoy haciendo el ridículo porque no, no importa. Porque lo que quieres realmente es causar un impacto, causar hacer que la persona se sienta que debe de hacerte caso, persuadirla. Y cuando tú interpretas, no te están viendo a ti de que hay que estar haciendo el ridículo, no, están metiéndose en la historia y y te estás teniendo el impacto que quieres tener. Otro elemento importante que debemos de considerar cuando estás contando es describir lo que está pasando, describir el escenario, el paisaje, lo que está sucediendo. Porque la gente que te está oyendo la historia, le tienes que dar elementos para que te compenetre en ella. Si vos, por ejemplo, si estás diciendo que entonces estaba yo en una casa donde en medio había un jardín, y si dices, pero aparte del jardín, había una alberca. Si te asomabas a la alberca, veías que estaba profunda, profunda. O sea, bueno, yo que era un niñito, o una niñita, se veía que estaba profundísima y era no muy grande, pero aún así impactante. Cuando yo te diga, y me caí, a lo mejor vas a decir, ah, caray, estaba profunda. Es muy distinto a decir, había una alberca y me caí. O sea, si tú describes con más detalle lo importante de la historia, no se trata de que describas todo el paisaje, que había, no, que describas los elementos que son importantes para lo que va a venir después, para que pueda haber un impacto después que continúes con la historia. ¿Sí? Entonces,
describe lo más claro posible lo que vas a encontrar, lo que va a estar pasando, el lugar, ¿sí? Y ahora, algo que pasa mucho con algunas personas cuando comienzan a contar historias es que empiezan y te dicen, les voy a contar una historia, y eso es algo que no debes hacer. Cuando tú vas a insertar una historia dentro de tu plática, simplemente directo a la historia. Empiezas, como por ejemplo cuando empieza la Guerra de las Galaxias, empieza narrando, en un lejano lugar había, y empiezan las letritas y todo. No, no les dicen, ahora les voy a decir una historia, no, 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 nada de eso. O sea, una persona que sabe contar historias, un storyteller profesional, y a lo que me gustaría que ustedes llegaran a hacer, porque si lo aprenden, van a ver la diferencia en su negocio de la tierra al cielo, ¿no? Entonces, directo a la historia. Hace 10 años, en un lugar donde yo estaba, me pasó que ya empiezan a describir las cosas, ¿no? No, olvídense de empezar con que les voy a contar una historia, les voy a platicar, no, no, nada de eso, es directo. Empieza con la historia, así de lleno. ¿Y cómo empieza con la historia? Bueno, les decía yo, describiendo el lugar, ¿sí? Por ejemplo, estaba yo, cuando era chiquita, me encantaba andar por los jardines de las que estaban alrededor de mi casa, porque pues yo me sentía la exploradora, había los árboles, los macetas para mí eran árboles, los perros eran para mí leones y yo era la exploradora, entonces ya empiezas a adentrarte en la historia y a mostrar todo eso y a describir. Ahí describí paisaje y describí personaje, ¿sí? Entonces, es los primeros elementos que vas a tener en la historia, la descripción. Después del paisaje y los personajes, sigue el problema, ¿sí? El problema es la parte medular de la historia. ¿Qué está pasando en esa situación? ¿Qué se está generando algo ahí que debes de empezar a describir y adentrarte en ese problema que está sucediendo? Sí, igual en esta parte del problema, pues te vas a llevar tal vez la mayor cantidad del tiempo en el que estés contando una historia. Y primeros tres elementos: paisaje, personajes, problema, ¿sí? Y algo que también debes de considerar, que la historia, sí o sí, debe tener un fin, ¿sí? Porque a veces nos pasa de que, no sé si les ha pasado, pero hay gente que empieza a contar una historia y otra cosa y otra cosa y viene otra cosa, como cuando las series que llegan a la serie número 8 cuando debió haberse acabado en la temporada 4 porque no les encuentran un fin, no hay un fin. Entonces la historia sabe dónde empieza, sabe dónde termina, ¿sí? Porque no te puedes llevar todo el tiempo contando todo el problema, porque entonces la gente, en lugar de estar interesada, pues va a empezar a ver para otro lado, a aburrirse y dices, no, pues los perdiste y ya no surtió el efecto la historia. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Papi? ¿Cómo vamos, Lady? ¿Cómo vamos, Normita? O los que están por allí. ¿Sabes? A mí se me viene a la cabeza que con los viajes de Oriflame, muchas veces nos las veíamos negras para ver quién nos iban a cuidar a los tres hijos. Y un viaje que hicimos a Jamaica, les pedimos a nuestros papás que si nos podían cuidar a los tres y que se los íbamos a mandar en avión. Ahí van Pamela Mariana, José Javier y Natalia en avión, a Hermosillo, Sonora. Y bueno, en ese momento mi hermano Rafael y su esposa Sandra se ofrecieron para que ahí se quedaran a dormir porque pues mis papás son mayores, los papás de Carlos más mayores, y pues iban a dormir en casa de mi cuñada Sandra y mi hermano Rafael, pero durante el día sus abuelos iban a pasar por ellos o se los iban a llevar ahora sí a casa de mi suegro de 90 años, imagínate, de mi suegra de 80 para que pasaran un rato. Pues, ¿qué les cuento? Que nosotros en Jamaica, felices, muy reconocidos porque ahí nos dieron el cheque de $30,000, reconocimiento con Oriflame, viaje ganado con Oriflame. Y pues yo nomás veía así en videollamada a mis hijos muy contentos, qué rico cocina mi tía Sandra,
Ay, mamá, tienes que aprender a hacer la lasaña. Y yo muy tranquila, todo muy bien. Mi hermana Juliana diciéndome, ay, me llevé a la Natalia, los otros dos se quisieron quedar con sus primos, Alejandro, Julián e Ivana, pero la Natalia, ay, bien linda, se quiso venir a comer con nosotros, todo muy bien. Cuando llegan los hijos de regreso en avión, que como eran menores de edad, los había cuidado una aeromoza, una sobrecargo, traían un gafete en el pecho. Y ellos se sentían muy especiales porque fueron ellos escoltados, acompañados durante el vuelo y les daban galletas antes que a los demás y les daban jugos y agua. Estaban muy contentos y llegan y nos platican todo eso, pero al día siguiente, Natalia me dice, mamá, mis tíos, mis abuelos y yo, bueno, mis hermanos, no te quisimos decir algo que me pasó para que no te mortificaras. Y yo, ¿qué, Natalia? ¿Qué pasó? Y me enseña su piernita y me platica que había pegado su pantorrilla sin darse cuenta al escape de la camioneta de mi papá, de su abuelo, y se había quemado. Y yo, Natalia, mi amor, no, 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 no me voy a preocupar, más bien hay que tomar acción, la astaxantina, mi amor. Porque que no te quede cicatriz, ya no te duele, ya no me duele, mamá, pero pues no, no te quisimos decir porque estaban allá. Pues empiezo a darle la astaxantina. Y dos al día, dos astaxantinas, mira que va a regenerar tu piel. Además, estás tú chiquita, tenía 8 años la Natalia. De por sí, tu piel se va a regenerar hermoso, pero con esto no va a quedar huella, no vamos a saber dónde fue. Pues al día de hoy les traigo el antes y después. Me gustaría que lo vean, el antes y después de la pierna, de la pantorrilla de Natalia. No sé ya dónde es. O sea, yo no sé en cuál piernita fue porque no le quedó huella, no le quedó cicatriz. No hay evidencia de esa experiencia que le dolió mucho. En el momento, mi papá me dice, ¿y para qué te vamos a decir esas cosas? ¿Para qué? Ni modo que te vengas de Jamaica. ¿Para qué te vas a asustar? ¿Para qué? Y además ya iba a llegar la niña y tú ya la ves, ya ella te lo platica. Y yo, ay, pues sí, ay, papá, qué bárbaro. No, en el momento tu mamá y yo sí nos asustamos y demás, pero pues ya cuidamos de nomás que no se infectara, que no le cayera tierra y suciedad. Pues eso es lo que la astaxantina natural con extracto de arándano, vitamina C, vitamina E, puede hacer con la piel después de una quemadura con un escape de una camioneta. Es lo que te quería Ex- platicar. Excelente. Pues mira, y me va a servir también tu ejemplo para explicar lo que sigue, porque gracias, Pamela, gracias, muchas gracias por ese ejemplo, porque me digo que me sirve para explicar eso lo que sigue. Y está, vamos bien porque hasta para contar una historia hay una estructura, de tal manera que sea impactante, porque el objetivo de una historia, de una buena historia, es que aprendamos algo, ¿sí? Que dar un aprendizaje a las personas. Y aquí nos lo estaba diciendo Pamela ahorita, y el aprendizaje, ¿cuál fue? Bueno, pues no hay ningún problema. Puedes estar tranquila después una quemadura así, porque con el extracto de arándanos y la astaxantina que tiene nuestro suplemento, pues su niña se pudo regenerar su herida rápidamente y no hubo consecuencias, no hubo después de eso nada que te recordara siquiera dónde estaba la herida, ¿sí? Entonces, vamos viendo en la estructura y ese es el objetivo. Entonces, hablamos de que debe haber un paisaje, describir el paisaje, comenzar a hablar de los personajes que están participando en la historia, eh, empezar a poner el problema que está sucediendo, desarrollar el problema, que tal vez en ese desarrollo donde nos vamos a llevar más tiempo en la historia, y algo que se me pasó a decirles también, una historia debe ser algo cortito, de tal manera, como les diga, que no, bueno, sí lo dije, ¿no? De que no debe tener un fin, o sea, y debe ser algo corto, 3 minutos, 5 minutos,
cuando mucho, para una historia, para que realmente tenga ese impacto, ¿sí? O sea, y 5 ya son muchos, ¿no? O sea, porque luego igual nos pasa de que no, y nos acordamos de otra cosa, pero también, y entonces ya se perdió el objetivo, ¿no? O sea, máximo, así máximo, 5 minutos. Y yo creo que por eso los reels de Instagram y las historias son cortitas, por algo se llaman historias, debe ser algo cortito. Esto que estamos aprendiendo ahorita, si todos lo aprenden y lo implican en un reel, una historia, muy, muy seguramente van a empezar a crecer sus seguidores, a el alcance de su página y el objetivo que ustedes quieren de traer más gente para su negocio se va a comenzar a cumplir. ¿Vale? Bueno, entonces continuemos. El objetivo de una historia, aprender, o sea, llevar un aprendizaje, es decir, la lección aprendida. A ver, espérenme. Ay, ¿qué más? No me deja cambiar al siguiente. Ok. Y esta lección aprendida va a ser una pequeña frase al final de terminar la historia. Ya, la historia ya acabó aquí, se acabó y empiezo a relatar la lección aprendida o la moraleja de todo esto que estoy queriendo transmitir, ¿vale? Y algo bien importante, y es lo único que le voy a corregir a Pame ahorita en esta historia, es de que una vez que ya platicaste la historia, que ya está todo, no te regreses a continuar contando cosas de la historia. Por ejemplo, para mí la historia ya quedó hasta donde se quemó y empezó a hablar de la estantantina, porque el objetivo de tu moraleja que quieres que aprendan es que sepan que con la estantantina van a poder evitar ese problema. Después Pamela dijo, ay, el papá me dijo que no les quiso decir, eso era parte de la historia, eso ya no va. Sí, ya eso debe haber sido ahí. Si se te olvidó decir algo, ya así déjalo, ya no digas más, pero ahí tiene que tener un final y sigue la lección aprendida. Esta lección aprendida es una frase, una pequeña oración, algo que, pues, como una moraleja, como las historias que nos contaban algo en los cuentos, donde al final, ¿qué queremos, con qué queremos que la gente se quede? Porque acuérdense, y debe ser impactante, porque acuérdense que esto es realmente lo que va a llevarse la gente. Lo que quiere que la gente aprenda es esa lección, que debe ser 2 renglones, una frase corta, pero que traiga lo que tú quieres transmitir, esa moraleja. ¿Sale? ¿Y qué más falta? Y que también le faltaría a Pamela para continuar, para concretar esa historia. Un call to action. Una historia debe tener una estrategia. O sea, bueno, de hecho, cuando las historias las debemos usar para las partes profesional, laboral o en el negocio, lo que quieras, donde quieras impactar, donde quieras obtener que tú puedas persuadir a las personas. Y al final de contar tu historia, después de la moraleja, viene el call to action, ¿sí? Lo que tú quieres que la gente haga después de que tú contaste la historia. Y este call to action no es, va bien, está partido en dos cosas, y ahí la vemos en este triángulo. Está una orden que le vas a dar a las personas y después un beneficio que van a tener por esa orden que le estás dando. No es una sugerencia que le vas a dar, no es una petición que le vas a dar. O sea, no es, te sugiero que, no es, te pido que, no es de que podrías, no, es una orden. No es una invitación, te invito a que consumas, no. Porque una invitación se rechaza, pero una orden se ejecuta, se acata. Entonces tú debes de ser bien enfático y bien, ¿cómo se llama? Pues dar la orden de lo que quieres que hagan. Por ejemplo, cuando vas en redes sociales, la orden, dale clic aquí, pon la palabra ayuda, pon la palabra info, comparte este mensaje, guarda este video si te gustó, esa es la orden. ¿Y qué hacemos normalmente? Comparte estamos compartiéndolo, ¿no? Porque es una orden, o lo guardamos para verlo después o para hacer algo con él. Y después de la orden va el beneficio. Haz esto para que obtengas esto. Como te decía, pues no sé, dale clic aquí me gusta y vas a recibir este PDF que te voy a mandar, ¿no? Eh, tómate la patantina y obtendrás grandes beneficios, como por ejemplo el que te acabo de decir, ¿no? O sea, son frases cortitas, rapiditas, que no te lleven
así como que mucho tiempo, esa es rapidísimo. Te decía yo que cuando compartes una historia de 3 a 5 minutos máximo, incluso hasta de un minuto, siempre y cuando, si sigue la estructura, va a tener mucha fuerza, va a tener mucho impacto. El 90% del tiempo vas a pasarte contando la historia y solamente tal vez unos segundos vas a decir la llamada, perdón, la, el aprendizaje y otros segunditos la orden y el beneficio, el call to action, ¿sí? Todos los elementos son importantes, ¿sí? Pero hay unos como call to action y como la lección que son rapiditos, esos al final, porque toda la artillería la vas a echar en contar la historia, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver lo que sería entonces la estructura de una historia poderosa, que ya se la estoy platicando ahorita. Tiene tres partes principalmente. Historia, la lección aprendida y el call to action o llamado a la acción, ¿sí? La historia en sí debe de tener paisaje, o sea, detallas el paisaje, relatas lo que había ahí, las partes importantes del paisaje. No te vas a poner a decir todo el arbolito con manzanas, en la banca había tres señores. O si son importantes, pues los describes, pero vas a escribir lo que es importante para tu historia. Los personajes, descripción de los personajes para que la gente se vaya haciendo idea. Ah, era un señor de edad avanzada, ah, era un niño, era una mamá soltera que venía así y así con esta situación. Entonces, empiezan a detallar los personajes, adentrando a la gente en la historia, para después comenzar a hablar del problema, lo que está sucediendo en esa historia, ¿sí? El problema que está pasando y al final cómo se resolvió. Corta la historia, o sea, ya, no te explayas así contando un montón de cosas. Termina la historia y viene la lección aprendida, ¿sí? Y no vas a decir tampoco, y la lección de esto es, no, simplemente das la lección, ¿sí? O lo que quiero que aprendan es esto. No, cero tache. O sea, es directo también la lección aprendida. Y una vez terminando la lección aprendida, lo que quieres que hagan. Y no le vas, y ves, y como te digo, es orden, beneficio. No les vas a decir, te ordeno que hagas esto. No, no, tampoco. Directo a la orden, ¿no? Porque vas a tener este beneficio. No. Orden y lo que significa el beneficio que va a tener la persona. Cuando tú integras estos pasos en una historia, los actúas de alguna manera, los interpretas correctamente, sin importarte nada, porque lo que te importa a ti es que la gente se lleve tu historia, que les quede aquí, que actives esas endorfinas, esa serotonina y todas esas neuronas de la felicidad y la gente la tengas así, escuchando, viendo. Y que cuando les pase algo semejante a lo que tú les contaste, pues ¿quién va a venir a su cabeza? Pues tú, con la solución que tú les dijiste y van a hacer lo que tú les dijiste también en esta historia. Entonces, apréndete esta estructura y vas a ver que vas a tener unas historias que van a impactar realmente, que van a hacer que las personas se sientan que tú eres la persona de autoridad, que te deben de creer a ti, que te deben de hacer caso, que tú traes las soluciones, ¿sí? Y para que cuando tengan eso, una situación así, piensen primeramente en quién les va a resolver eso. Ah, pues tú, porque tú ya pasaste por algo parecido, o tú les dijiste que otra persona pasó por algo parecido, ¿sí? No necesariamente vas a tener que ser siempre tú el protagonista de la historia. Puede ser una historia de otra persona, pero que tú la vas a contar como si tú hubieras estado ahí, a lo mejor como si tú fueras el narrador de la historia y lo interesante es que incluso hagas los personajes que están participando ahí para que esta historia tenga el impacto que quieres que tenga. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguien que quiere atrever a hacer una historia rapidita, sencillita, sin mucho, con esta estructura que estamos
que estamos platicando. Normita, Adriana, Baby, Pame. Mientras alguien más se atreve, fíjense que esto que nos está platicando, Clau, está muy ad hoc, está como anillo al dedo a lo que estamos viviendo. Nosotros ahorita estamos con los members, tal cual, de uno en uno, hablándoles de qué nos pasó o qué le pasó a alguien que conocemos. Y puedes tú seleccionar el omega 3, la astaxantina o el producto que tú elijas, ¿no? Ahorita podríamos decir el omega 3. Voy a platicar la historia, que no se debe de decir eso de voy a platicar la historia, pero es que Cerechita, que así está en Facebook, que se llama Adriana, siempre está colaborando y compartiendo. Entonces, voy a empezar ahora sí, ¿eh? Cerechita, una amiga que conozco por redes sociales, a través de Facebook, la veo muy activa, comparte que está a punto de nacer su bebé. Ella nos dice que la ginecóloga con la que va, pues realmente le dice que todo viene bien, que está el bebé para llegar en parto natural, eh, sin ninguna complicación, está en posición, todo va muy bien, su peso está sano. Sin embargo, Cerechita quiere empezar a tomar el omega 3. Y cuando ella escucha a familia cercana que se atrevieron a decirle a sus médicos de tomar el omega 3 o de tomar el Wellness Pack, algún suplemento, los médicos les dijeron, el omega 3 es grasa. No, no tomes grasa. Si tú por eso tienes problemas, porque tienes exceso de grasa. Y eso, Cerechita, hace que se preocupe y que ella se detenga a decirle a su ginecóloga, porque ella cree en los productos. Tan es así que lo comenta en Facebook, como así la conozco, y dice, Pamela, ¿qué opinas? Yo sí quiero seguir con mi suplementación. Yo creo que esto voy a pasárselo no solo ahorita que está dentro de mi vientre a mi bebé, sino cuando nazca a través de la leche materna. Y yo le recuerdo, ¿sabes? De donde nos estamos pasando es del omega 6 y del omega 9. Los doctores, a lo mejor eso les preocupa, que el exceso de grasa, pues, no sea cuidado en la alimentación. Y en la alimentación nos excedemos con las pizzas, con las hamburguesas, con las galletas, los pasteles y todos los alimentos procesados, harinas de hot cakes y demás, en el omega 6 y en el omega 9. Pero de lo que nos falta es del omega 3. Hay que estar en equilibrio. Entonces, Pame, si me dice que no me lo tome, yo sí me lo voy a tomar. Ahí entra tu criterio, con lo que nos hemos informado, con Carla Reyes, nuestra nutrióloga, con Angie Bustamante, nuestra amiga bióloga, con Esbeidi López Huesca, nuestra amiga licenciada química, y tantos ejemplos. Me lo voy a tomar. Ella toma una decisión y ella se lo sigue tomando. Pero, ¿sabes? Con ese entusiasmo con el que ella toma la decisión, se lo recomendó a otra amiga que también está en la misma situación que ella, esperando un bebé. Y a esta amiga le dijo, mira, sin tener que pagar membresía, sin tener que estar conectándote a capacitaciones o asistiendo presencialmente a reuniones, sin tener que estar preocupada por llegar a ciertos puntos o no llegar a ciertos puntos, como me has escuchado a mí hay veces para ciertas promociones, tú puedes tener el beneficio del 20% de este omega 3 que yo me estoy tomando. La amiga, ¿sí? ¡Wow! ¿Me vas a dar así la ganancia? Sí, claro que sí. Dame ahorita tu correo electrónico, tu nombre completo, tu celular y ya, listo. Pues esta amiga, tal cual, le pasa la información que le pide Cerechita. Cerechita va y la registra como member. Cerechita le dice,
un frasco de omega 3 con el envío y ya tomando en cuenta el 20% por ser member, te va a salir a esta cantidad. Vamos a pedir una liga de pago y te la voy a pasar. Cerechita pide la liga de pago a Oriflame y le pasa esta liga a su amiga. La amiga dice, ya pagué y le presenta la evidencia. Con esto, Cerechita, al pedido que ella había capturado para decirle el total, el 20% del omega y el envío, ya le pone finalizar. Entonces, con esto Cerechita compartió los beneficios en ella, las dudas que había tenido, la incertidumbre, pero no solo eso, comparte también cómo hizo que alguien más ya tuviera los beneficios que ella tiene con el omega 3 y lo llevó a una acción. Entonces, todo esto, ahora sí, cierro. Todo esto que nos estás platicando, Claudia, ahorita es más que relevante porque es tan importante llevarlo a la acción, el problema, y hay que ensayarlo. Si se fijan, yo me estoy atreviendo, ay, la Pamela, me estoy atreviendo porque ni soy experta en esto. Estoy aprendiendo con Claudia como tú, y a lo mejor, y Claudia, ahorita me retroalimentas, me dice, Clau, Pamela, te alargaste mucho aquí. Pamela, creo que, Pamela, está bien porque el que, el que habla es el que aprende, el que se atreve es el que sale con la ganancia de esta recomendación del maestro, en este caso maestra Claudia. Es el que dice, ok, a la otra me voy a hacer más énfasis en el problema, voy a hacer más énfasis en los personajes. Sí, me faltó la acción, el llamado a la acción, o me extendí. Bueno, con esto es algo que quiero decir, es muy a lo que estamos viviendo, muy útil, Clau, muchas gracias, porque estamos registrando members y apenas ayer nos decía Santiago Salazar, ayer, antier, ¿saben qué están haciendo los que están teniendo éxito? Éxito de no solo registrar a members, sino activarlos, pues esto que tú dices, o sea, hacen la llamada, sea en WhatsApp o de Facebook Live o en presencial, cuentan la historia, ¿verdad? Storytellers, el problema, el beneficio, la acción, y en la acción está, ellos registran, ellos capturan el pedido, ellos piden la liga de pago y ellos entonces ya, cuando el nuevo member presente evidencia que ya pagó, ellos finalizan el pedido. Pero ya me extendí mucho, pero es que estoy emocionada, está buenísimo, Clau, para lo que estamos haciendo. Así es, sí, y fíjate que es bien importante esto, que se atrevan a hacerlo, ¿no? A contar las historias, a practicarla, porque bien dice, si la cosa no la practicamos, va a quedar como una información bien padre, pero pues hasta ahí, ¿no? Y la información, acuérdense que se nos va a ir. Pero cuando algo lo empezamos a practicar, aunque no nos salga a la primera, porque no nos va a salir a la primera. O sea, definitivamente, no nos va a salir a la primera, pero el chiste es hacerlo y volverlo a hacer y después de hacerlo, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pude mejorar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Dónde fallé? ¿Sí? Y van a ver que pues, con la práctica, la como dice bien lo dice, la práctica hace el maestro, ¿no? Y nada más, bueno, de hecho les quiero traer los dos ejemplos, a ver si me da tiempo de hacer el segundo. El primero es algo que no tiene que ver con el negocio, pero es como se cuenta una historia, ¿sí? Y es algo muy, muy coloquial. Y les voy a decir, y va así, ¿no? Hace más de 15 20 años, no más, como 30 años más, estaba yo chica, tenía 10 años, tenía más de 30, y fui con mi mamá al súper. ¿A quién no le ha pasado que va al súper y está contento primero porque, pues voy a ver qué le saco a mi mamá, ¿no? A ver qué me compro. Y ahí iba yo, íbamos entre el súper con el carrito, pasillo por aquí, otro pasillo por allá, agarrando cosas y esto, y mi mamá, a ver, ¿nos falta esto, Clau? Sí, nos falta, ok, y ve por aquello, ok, y ahí mi mamá viéndome. Pero, ¿a quién no le ha pasado que
como que tiene cierto miedito de perderse o quedarse solito en el súper y que su mamá desaparezca de repente. Pues creo que es un temor que tienen muchos niños, aquí en la pasada, o que incluso les pasó. Y después de que ya íbamos comprando todo, ya iba el carrito hasta acá, ya estábamos en la fila y había un montón de gente en la fila, un montón de gente. Ya íbamos pasando, ya saben, en ese tiempo no había ti, había y una cajera, ¿verdad? Metiendo las cosas ahí. Y ya va pasando cosas y tú así como que ahorita le voy a pedir ese chocolate que estoy viendo ahí. Pero en eso te dice tu mamá, ay, se me olvidó el pan, no traigo el pan. A ver, Claudita, quédate ahí, quédate aquí espérame, no me tardo, voy por el pan. Aquí tú, eh, ¿a dónde es que? Sí, espérame, no me tardo ni tantito. Y empieza a ver que tu mamá se está yendo y tú, es que ya vamos a pasar bueno, entonces te quedas ahí y cada vez vas viendo que se está desapareciendo tu mamá, ya se fue. Y tú ahí, este, y empiezas a sudar frío y a ver para todos lados, ¿no? Bueno, y para tu mala suerte, el hombre cajero va rapidito, ¿no? Ahí estoy tú esperando a que venga tu mamá y tú vas rápido, ay, que se tarde, que la señora que sigue pida, no sé, algo que no hay y que vayan por él y de repente que no tenga cambio y que voy a pagar. Tú te estás queriendo que pase todo para que se detenga eso y tu mamá llegue. Y lo peor del caso es que tu mamá todavía te dijo, mira, te voy a dejar aquí el dinero por si llego a tardarme, pero no te salgas porque hay mucha gente. El dinero, ay, bueno, ok, y ya, ¿no? Y para, te digo, tu mala suerte, se apura el cajero y de repente ya estás ahí, frente al cajero, y que le empieza a cobrar, y tú así, eh, este, mm, y en ese momento tú tienes dos cosas que puedes hacer. O te quedas ahí viendo todo certificado y con la colota atrás, y que todo el mundo se enoje y empieza así, o tomas la decisión de ser fuerte, y decir, empieza a cobrar. Ajá. Y bueno, efectivo o tarjeta. Efectivo. Toda con fuerza, ¿no? No, nunca llegó la mamá. Y ahí empieza, y ya cobra, echa las cosas, hasta el chocolate se te olvidó. Echa las cosas a la bolsa y sales con el carrito, todo orgullosa, ya viene tu mamá, y tú, lo logré, lo hice sin ti, y estoy orgullosa de mí. Hay momentos en la vida en que debes de tomar decisiones, porque cuando tomas decisiones importantes en ese momento, para un niño, aunque sea, tú creces conforme vas tomando mayores decisiones, por muy pequeñas que sean. Olvídate de los pretextos, olvídate de los miedos, comienza a tomar decisiones porque tu vida a través de eso puede cambiar. Identificaron cada una de las partes de la historia, de la estructura de la historia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me llevé la historia? Pues la mayor parte del tiempo el aprendizaje, rapidito, y al final el llamado a la acción. ¿Sí? Mi conexión está muy inestable, me veo así como que medio rara, pero espero que haya quedado clara la explicación de cómo se cuenta la historia. Ahora esto, adaptémoslo a una historia de cómo un producto no funcionó, cómo a una persona le funcionó el negocio, qué es lo que pasó en su entorno, cómo le hizo y cómo está ahorita cada aprendizaje que tuvo, ¿sí? O sea, con esta estructura pueden hacer mil montón de cositas. Y ya son las 10:01 y creo que ya llegamos a tiempo. ¿Cómo está todo por ahí? Yo espero que les sirva esto, que lo apliquen. A mí me encanta este tema. Hemos descubierto ciertas cosas que acá a mí me encanta contar historias. De hecho, la otra historia que traía está más con personajes, pero bueno, ya será para otra ocasión. Pero es bien importante que seamos muy enfáticos en la actuación de la historia, por muy raros que nos que sintamos,
después nos acostumbramos, ya después va a salir natural. Y así como se encanta el chismecito, que también ahí echamos un montón de historias, ocupemos esa habilidad, pero en lugares donde nos funcione, donde nos beneficie, como cuando estamos haciendo una presentación, cuando queremos influir en alguien, cuando queremos persuadir a alguien, utilicemos esta herramienta y van a ver que va a ser maravilloso. Dale. Listo, muchísimas gracias. Sí, padrísimo, muchas gracias, Clau. De verdad, muy, muy Sí, padre toda la presentación. muchas gracias. Excelente. A contar historias. Exacto, a contar historias, exacto. No sé si les ha pasado que luego a veces, bueno, a mí me pasó que, pues, de repente yo decía, ay, ya me están saliendo más arruguitas y más canitas y ya no veo muy bien, ¿no? Ahora me acordé con el reel que hizo esta Pam en Facebook, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si me estoy tomando, estoy haciendo mi rutina de no beige y todo, ¿no? Y fue cuando decidí aumentar la dosis de astaxantina, ya no era una, la del paquetito, sino dos, como nos aconsejó también Carla, ¿no? Bueno, eso ya hace tiempo. Y empecé a notar grandes resultados, la verdad es que Ok, sí. quité mi imagen, disculpe, pero con mal sonido, ¿eh? No, casi no estoy escuchando bien. Y con esto de la astaxantina que aumenté solo una pastilla más, pues empecé a ver muy buenos resultados. La verdad es que ahorita les recomiendo mucho la astaxantina, ¿no? Que está en oferta. Dejen tú la promoción, si no quieren el Welosophy Skincare, porque es lo que me dicen, ay, yo no quiero esos Welosophy. De todos modos, la astaxantina está en oferta. Entonces, bueno, para que vuelva a estar en oferta, pues no tan fácilmente, entonces para que puedan aprovechar y ahora para las fiestas decembrinas, ¿no? Que necesitamos estar guapas. Pero bueno, esa es mi historia. A la acción. Compren su astaxantina porque hasta mañana está en oferta. Buenísimo, Norma. Muchas gracias que hiciste esa aclaración que aun cuando no quieras Vuelos of Skin, los productos con aptógenos están en oferta. Buenísimo, muchas gracias. Esbeidi, abriste micro. Ah, sí, pues quiero contarte que ahorita que Normita platica su historia, que cuando yo estaba trabajando en el hospital, yo viajaba mucho de Veracruz a Coscomatepec. Cuando me embarazo fue muy desgastante ese viajar y a consecuencia del estrés laboral y el tanto viaje, falta de descanso, desarrollé preeclampsia. De la preeclampsia, pues mi hijo nació prematuro y, y yo quedé con la secuela de la hipertensión. Imagínate, desde los 27 años soy hipertensa. Entonces, yo siempre he estado medicada porque hay una enzima que regula esto y en mí ya no funciona. Hay muchas personas que tienen este problema de hipertensión, ¿sí? Y quiero contarte que durante mucho tiempo yo no cuidé mi alimentación y no es que yo no la quisiera cuidar, es que tenía desconocimiento de cómo cuidarme y no me suplementaba, tomaba vitaminas, me cuidaba y aparte venía arrastrando un problema de anemia, porque yo tengo problemas de síndrome de mala absorción de hierro. Entonces, eh, con el paso de los años me presentan una compañía de nombre Oriflame que trae una línea de productos, unos suplementos, y me di la oportunidad de probarlos. Yo empecé a tomar una proteína, unos suplementos que tenían unas vitaminas y estas me empezaron a funcionar muy bien. Yo no tenía reacción y empezó a subir mi hemoglobina. Aumenté la dosis de un producto, un antioxidante que se llama astaxantina y empecé a cuidar mi alimentación. Quiero decirte que hoy por hoy mi hipertensión está controlada. Yo sigo tomando la pastilla, pero hay algo. Yo ya tenía edema. A mí me tocaban mis pies y se me sumía la piel, ¿sí? Y de que empecé a hacer cambios de hábitos, ejercicio y la suplementación y esta taxantina que aumenté la dosis, mis pies están súper delgados. Yo bajé de peso, tengo mi hemoglobina alta. Precisamente hace unos días mi esposo me decía, ¿te acuerdas cómo tenían los pies? Y mira ahora qué delgaditos están, qué sanos se ven tus pies, tus piernas.
porque ya no tengo ese edema. Y yo quiero comentarte mi experiencia, que si tú, como yo, estás teniendo este padecimiento, ¿sí? Aquí hay una solución, está de oferta, tómate la astaxantina para que tú puedas tener este bienestar que te estoy platicando, y pregúntame qué fue lo que hice, que con gusto te apoyo. Esto, Muy, muy bien, me encantó. oye, esa es mi historia y mi testimonio. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Esbeidi, ahora sí que con lo que dijeron Norma, Esbeidi, a mí me llevan a la acción, me llevan a decir, oigan, aunque no quieran Welosophy Skin, los productos con adaptógenos está en oferta. Y me llevan a decir, ¿escuchaste a Esbeidi? ¿Tienes a conocidos con piernas o con pies hinchados? Uy, ¿cuántos no nos dicen de eso? Tienes a conocidos que les duela mucho, que no pueden ni apoyar el pie o ponerse el zapato o cerrarlo. Me acordé de mi mamá que el empeine no podía usar con agujetas o que cerrara. Ya nomás era que de meter. Y le gustaban tanto los tenis y le gustaban tanto muchos zapatos que eran, es que no me caen bien, es que esos me molestan, es que entonces, ¿cuántas personas no tienen por qué sufrir así, no tienen por qué vivir así? Y que pueda, así como Pepe le dices, baby, pueda decirte tu esposo, tu ser querido, mira qué tan delgaditos los pies ahora. No, qué bárbaro es, baby. Seguro muchos se van a identificar. Y Claudia, gracias. Mira, que todo se escuchó precioso. Claudia, no te preocupes, ya solo hasta el final. Ya solo hasta el final ya habías acabado. Se cortó la voz, pero muy bien. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que a ponernos en contacto con muchas personas y a lograr esa acción, que den ese paso de ahorrar ya el 20 si así lo quieren o el 30 como quiera, a su manera, cada quien, como quiera cada quien, pero llevarlos a la acción. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y gracias por estar conectadas tanto en Facebook como en Zoom. Gracias, Adriana, Rebeca, gracias, Norma, Esbeidi. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, gracias a ti, Pame, y pues aquí nos vemos pronto en otra ocasión. Ya nos dejaste picadas, dijiste, a la otra les doy el otro ejemplo, así que nos dejaste con esto, ¿cómo le llamas tú? Esto de ay, Anticipación. anticipación. Ya nos dejaste con la anticipación, así que cuando te toque el jueves que te toca, ya sabes, de ahí te agarras porque nos dejaste picadas. Muchas gracias. Igual nosotros los tiempos, sale. Vale, Buenísimo. gracias. Gracias.